La profecía de George Orwell, escrita en 1940, sobre el advenimiento de dictaduras totalitarias que eliminarían al individuo autónomo, no fue simplemente un ejercicio de imaginación literaria, sino una advertencia fundamentada en observaciones profundas sobre la naturaleza del poder y la psicología humana. Cuando Umberto Eco afirmó que 3/4 partes de lo narrado en 1984 no era ficción sino historia, estaba señalando una verdad incómoda. Los mecanismos de control totalitario que Orwell describió con precisión quirúrgica han sido implementados repetidamente en diferentes contextos históricos y geográficos. El totalitarismo, como bien lo definió Mussolini, aspira a englobar toda existencia humana dentro del aparato estatal, dejando nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esta pretensión de control absoluto ha adoptado diversas formas ideológicas a lo largo del siglo XX, desde el comunismo estalinista hasta el fascismo hitleriano. Lo paradójico es que estos sistemas, aparentemente opuestos en su retórica, convergieron en métodos similares de dominación, uso sistemático de la violencia institucional, supresión de libertades básicas, control de la producción cultural y, quizás lo más significativo, la implementación de sofisticados sistemas de vigilancia masiva. En 1984, los telescreens que monitoreaban constantemente a los ciudadanos representaban no solo la tecnología de vigilancia, sino también la internalización de la mirada panóptica. Orwell comprendió que el verdadero poder del control totalitario no reside únicamente en la capacidad de castigar las transgresiones, sino en generar la certeza de que cualquier acto de disidencia podría ser observado. Esta percepción de vigilancia constante produce lo que los psicólogos sociales llamarían después autocensura preventiva, donde los individuos limitan espontáneamente sus pensamientos y comportamientos por anticipación al castigo. Sin embargo, la genialidad orwelliana consistió en identificar que el sistema totalitario más eficaz es aquel donde los propios ciudadanos se convierten en agentes de vigilancia mutua. El concepto de crimen mental o delito facial en la novela encuentra terribles paralelos en regímenes como el estalinismo, donde nadie podía confiar ni en sus familiares más cercanos. Esta dinámica social genera lo que el escritor ruso llamó la mentira como forma de vida. Una situación donde la supervivencia depende de la capacidad para adoptar permanentemente una doble conciencia. Saber la verdad pero actuar como si se creyera la versión oficial. La manipulación del pasado es otro pilar fundamental del control totalitario que Orwell analizó con agudeza. El Ministerio de la Verdad en 1984 no se limitaba a falsificar documentos históricos, sino que buscaba eliminar cualquier punto de referencia que permitiera a los ciudadanos comparar su situación presente con épocas anteriores. Como bien señaló Orwell, cuando Winston Smith se pregunta si la vida era mejor antes de la revolución, está planteando una cuestión que el sistema debe volver imposible de responder. La destrucción de la memoria colectiva e individual crea lo que el filósofo polaco Leszek Kolakowski denominó identidad nacionalizada, donde las personas pierden todo anclaje objetivo para contrastar las versiones oficiales. La estrategia de desorientación mental, mediante contradicciones calculadas, representa quizás el aspecto más sofisticado del control totalitario, descrito por Orwell. La famosa consigna "la guerra es paz". La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza. No es simplemente un eslogan absurdo, sino la expresión máxima de un sistema que busca destruir los fundamentos mismos del pensamiento lógico. Como observó Orwell, estos regímenes establecen dogmas incuestionables que modifican constantemente, generando en la población lo que el psicólogo Just Mirlow identificó como pérdida de lógica básica, un estado de confusión donde las personas ya no pueden distinguir entre hechos objetivos y ficciones oficiales. El proceso de reeducación al que es sometido Winston Smith en la novela ilustra el objetivo último del totalitarismo:
no solo controlar las acciones externas, sino dominar los procesos mentales más íntimos. La escena donde Winston finalmente acepta que 2 más 2 son 5 simboliza la victoria del sistema sobre la capacidad humana de razonamiento independiente. Como documentaron numerosos supervivientes de regímenes totalitarios, esta destrucción del pensamiento crítico no ocurre solo mediante la coerción física, sino a través de sofisticadas técnicas de manipulación psicológica que atacan los fundamentos mismos de la percepción de realidad. Sin embargo, sería un error interpretar el final de 1984 como una rendición fatalista ante el poder totalitario. La obra de Orwell, escrita mientras el autor luchaba contra la tuberculosis que finalmente lo mataría, fue concebida como un acto de resistencia intelectual. Su mensaje central no es la inevitabilidad de la dominación totalitaria, sino precisamente lo contrario, la necesidad de vigilancia constante contra los mecanismos que amenazan la autonomía individual. Cuando Orwell escribe, "No lo permitas", depende de ti. Está apelando a la responsabilidad personal de cada ciudadano en la preservación de los espacios de libertad. En nuestra era de tecnologías de vigilancia omnipresentes, manipulación informativa sofisticada y nuevas formas de control social, la advertencia orwelliana mantiene una vigencia alarmante. Los mecanismos descritos en 1984 no han desaparecido. En muchos casos, se han perfeccionado y adaptado a las condiciones del siglo XXI. Frente a esta realidad, el desafío sigue siendo el mismo que identificó Orwell: mantener viva la capacidad de pensamiento crítico, la memoria histórica y, sobre todo, el coraje cívico necesario para defender los espacios de autonomía frente a las siempre renacientes formas de dominación totalitaria. La profecía orwelliana sobre sociedades vigiladas y pensamiento controlado se materializa hoy en formas que el autor jamás imaginó. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 demostraron cómo programas como Prisma de la NSA convierten nuestras comunicaciones digitales en un gigantesco telescreen contemporáneo. Las grandes tecnológicas, desde el algoritmo de Facebook hasta el sistema de crédito social chino, perfeccionan el crimen mental mediante vigilancia predictiva, donde no se castiga lo que haces, sino lo que podrías hacer según patrones de comportamiento. El control mental que George Orwell imaginó en 1984 ha encontrado su expresión contemporánea en formas que el autor jamás pudo anticipar, donde el Ministerio de la Verdad empleaba la censura directa. Hoy plataformas como TikTok utilizan algoritmos sofisticados que pueden predecir nuestros estados de ánimo con un 93% de exactitud. Esta capacidad de mapear y anticipar nuestros procesos mentales representa una forma de vigilancia más insidiosa que cualquier telescreen orwelliano, pues opera no mediante la coerción, sino a través de la seducción tecnológica. La transformación del lenguaje que tanto preocupaba a Orwell se manifiesta hoy en la redefinición digital de conceptos fundamentales. Compartir, otrora acto de intimidad, ahora significa regalar nuestros datos personales a corporaciones. Conectar ya no implica mirarse a los ojos, sino consumir contenido en solitario. La misma palabra libertad ha sido vaciada de significado, reducida a elegir entre algoritmos que limitan nuestro espectro de opciones. Nuestra relación con la memoria y el pasado ha sufrido una mutación fundamental. Donde el Ministerio de la Verdad reescribía meticulosamente periódicos antiguos, hoy empresas como Google deciden unilateralmente qué recuerdos merecen conservarse. En 2021, la compañía eliminó automáticamente fotos personales de usuarios que contenían lo que sus algoritmos clasificaron como contenido sensible, incluyendo imágenes médicas de valor incalculable. Este borrado digital del pasado crea una disonancia cognitiva similar a la que sufría Winston Smith al preguntarse si Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia. Los usuarios de redes sociales experimentan hoy su propia versión de esta incertidumbre existencial. Facebook siempre tuvo botones de "me enoja". Hubo un tiempo en que YouTube
no mostraba 5 anuncios consecutivos. La vigilancia mutua, que en 1984 se ejercía mediante la delación entre vecinos, encuentra su equivalente moderno en el sistema de crédito social chino, donde en 2023 los ciudadanos pueden perder puntos por comportamientos considerados antisociales. Restricción que puede llegar a impedir la compra de boletos de tren o el acceso a educación superior. En Occidente, nuestro sistema de crédito social es más sutil, pero no menos efectivo. Los likes y seguidores funcionan como moneda social, y un estudio de Yale, 2022, demostró que recibir pocos me gusta activa las mismas zonas cerebrales asociadas al dolor físico. La aprobación social se ha convertido en una necesidad fisiológica, haciendo que la autocensura sea más instintiva que reflexiva. Sin embargo, como en la novela de Orwell, persisten formas de resistencia. El crecimiento explosivo de aplicaciones como Signal, que aumentó sus usuarios en un 4000% tras los cambios en las políticas de WhatsApp en 2021, demuestra un anhelo de comunicación verdaderamente privada. Comunidades digitales migran hacia plataformas descentralizadas como Mastodon, que recibió 1.8 millones de nuevos usuarios tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Incluso hay un movimiento creciente hacia los dumb phones, con ventas que aumentaron un 89% en 2022, según datos de mercado. Estas elecciones representan pequeños actos de rebelión contra la vigilancia omnipresente. La pregunta fundamental que emerge de este panorama no es tanto si nos vigilan, sabemos que lo hacen, sino qué parte de nuestra mente ya ha internalizado esta vigilancia hasta volverla innecesaria. Cuando Netflix nos dice qué ver, Spotify qué escuchar y Tinder con quién salir, somos significativamente más libres que Winston Smith, eligiendo el gin de la victoria. La verdadera distopía no es que nos controlen, sino que hayamos llegado a preferir esta comodidad sobre la autonomía, como escribió Orwell. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Nuestra tarea actual es recordar que, por ahora, el último territorio libre sigue siendo ese espacio silencioso dentro de nuestras mentes donde aún podemos pensar palabras no monetizables. Al final, la advertencia de Orwell trasciende su contexto histórico para hablarnos directamente a nuestra condición actual. No se trata solo de denunciar sistemas opresivos, sino de reconocer nuestra propia responsabilidad en preservar los espacios de libertad. Cada vez que elegimos cuestionar en lugar de aceptar, cuando preferimos la incomodidad de la verdad a la comodidad de la mentira, cuando defendemos nuestro derecho a pensar distinto sin necesidad de convertirnos en policías del pensamiento ajeno, estamos construyendo diques contra la marea del control totalitario. La libertad, al final, no es un regalo que nos sea dado, sino una práctica diaria que debemos ejercitar. Como escribió Orwell, depende de nosotros. ¿En qué momentos de tu vida cotidiana has sentido que entregabas tu libertad por comodidad o seguridad? ¿Qué pequeña decisión podrías tomar hoy para reclamar un poco más de autonomía en tu pensamiento? Y si este video les hizo cuestionarse algo, consideren no compartirlo con alguien que necesite esta conversación. Como siempre digo, las ideas no se poseen, se siembran.